Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es miércoles 27 de abril. Lentamente van cayendo los minutos, las horas, los días. Estamos terminando el mes de abril. A algunos le da mucho miedito lo que pueda pasar en mayo. Pero eso es una mirada, un punto de vista estacional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero todo eso ya lo veremos cuando llegue el momento. En el día de ayer, pues sesión claramente bajista. En el vídeo de apertura de ayer, si no recuerdo mal, porque no lo he vuelto a ver ni a escuchar, pero estábamos vinculando el rebote que se producía el lunes, el 25, estamos vinculándolo a las estructuras. Entonces lo primero que hicimos ayer en el Trading Room fue ir analizando esas estructuras. Estructuras que, por ejemplo, en el DAX nos recordaban bastante a lo que habíamos tenido durante los días pasados. Los días pasados estábamos comentando, sí, esto sube, pero la estructura de impulso tiene poco, más bien parece una estructura correctiva. Bueno, pues ayer vinculábamos todo este tramo. Decíamos, esto es un ejemplo de fractalidad, ¿no? Lo que podemos ver en un gráfico superior que se repite a más corto plazo. Pues exactamente igual. Durante el recorrido alcista del 25, o sea, del lunes, pues no teníamos tampoco una pauta de impulso. Parecía más bien correctivo. Y lógicamente durante la mañana vimos cómo eso se iba cumpliendo. Si la corrección apuntaba para arriba, pues ya sabemos lo que podemos tener a continuación. Lo que sí es cierto es que ayer se aceleró la volatilidad. Durante la mañana estuvo la cosa más tranquilita y por la tarde, ya con la apertura americana, aquí tuvimos el despiporre. Esto se desparramó. Se nos vino para abajo. Nuestro objetivo, teníamos dos objetivos ayer. Uno marcado en el 13.800 SOR anual y otro en 13.700 aproximadamente, 690 y algo, ¿no? Hemos tenido pasada de frenada a última hora. No hemos tocado 13.504, ojo con ese detalle, porque mientras estemos por debajo de 13.800 habrá que ir pensando que ese nivel ahí lo tenemos abierto, ¿vale? Y de nuevo nos encontramos en una situación similar a la de ayer. Estamos de rebote, rebotando. Yo sé que a lo mejor puedo resultar un poco repetitivo, pero es que es lo que tenemos que ir viendo. Primero, el rebote, lo primero que tenemos que analizar, que ver, viene acompañado de una rotura del punto de reversión de la tendencia, ¿sí o no? En caso de que sea la respuesta sí, ¿viene acompañado ese rebote de una estructura impulsiva, sí o no? En caso de que sea sí, a las dos preguntas, la respuesta a las dos preguntas, entonces podemos confiar en que el rebote seguirá prolongándose, por así decirlo. En el caso de que, primero, ni se rompa el punto de reversión de la tendencia, segundo, de que ese rebote sea correctivo, lo más probable es que el precio siga bajando. Bien, pues eso lo veremos, lo analizaremos hoy de nuevo en el Trading Room del Club de Bolsa a partir de las 9:30. Pero sí, lo que tenemos que tener en consideración es ese punto, ¿no? 13.800. 798 para ser más exactos, que después la gente se mosquea. El tema, mientras estemos por debajo, ese nivel 13.504 sigue abierto. Entonces ese va a ser el punto de referencia. Mientras estemos por debajo,
tendríamos que mantener una predisposición bajista. Ahora bien, si vemos que el precio recupera 13.800 y empezamos a ver eso que estamos comentando, recuperación de puntos de reversión de la tendencia, pautas de impulso y tal, lo más probable es que podamos volver una vez más a 14.104. Sí, 14.104, este viejo conocido que tenemos durante el mes, y donde ayer precisamente también tuvimos esa reacción. Muy bien, pues eso en cuanto al DAX. Hay que tener en cuenta que hay una divergencia importante en cuanto a fuerza entre Estados Unidos y Europa. Europa está llevando el mes de abril, pues aunque estamos perdiendo, estamos por debajo de los precios de apertura trimestrales. Bueno, ahí en la lejanía ya aparece el jardinero y su maquinita sopladora, En el club de bolsa lo llamamos el gaitero, porque se pasa el día soplando. Pero no hay día que no falte a su cita, que le gusta aparecer en este vídeo. Ya mismo me pide hasta derechos de autor, el muy cabroncete. En fin, lo que estaba comentando, divergencia en cuanto a fuerza. El DAX, estamos por debajo, el DAX en índices europeos, estamos por debajo del precio de apertura trimestral, mensual, pero lógicamente estamos en una situación menos comprometida que Estados Unidos. Si nos vamos al SP500, hemos llegado, ayer se llegaba a objetivo 4.159, lo tenemos marcado. Es SOR anual, el nivel SOR anual que nos ha frenado y que ha supuesto los mínimos del año, mínimos anuales. Ahí en esa zona, ya simplemente por algo tan básico y tan sencillo como la acción del precio, deberíamos tener una reacción. Es difícil que eso se pierda a la primera. De hecho, ya estamos viendo cómo durante la sesión asiática el precio está rebotando en ese punto. Vamos a aplicar el mismo criterio que estamos comentando en el DAX, ¿no? Aquí puede empezar ya un tramito de rebote más o menos interesante, siempre y cuando aquí tengamos un impulsito. Si tenemos un tramo correctivo, la cosa va a estar más complicada, pero si es impulsito, podemos empezar a construir, empezar a construir estructuras. En principio ese es el punto por abajo que tenemos que controlar. Lógicamente, si nos venimos para abajo perdemos ese nivel, pues ahí tenemos 4.070, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir quitando ya. Bueno, vamos a ver, el día de ayer fue interesante en el SP500 porque sí que es cierto que teníamos una estructura diferente a la del DAX. Precisamente recuperación del punto de reversión de la tendencia, aquí lo teníamos, y el precio se nos fue para arriba, y ahí sí que podríamos tener un formato impulsivo en evolución. Lo que pasa es que ayer vinculamos, aquí donde tenemos esta cajita que pinto de azul, vinculamos el movimiento ayer por la tarde, en la apertura americana, lo vinculábamos a ese nivel. Si en ese nivel se perdía, íbamos a mantener predisposición bajista. Si en ese nivel se rebotaba, podríamos pensar o podríamos confiar en la continuidad en el rebote. Ahí vemos como una vela horaria dejó totalmente, rompió perfectamente ese nivel, dando el recorrido hacia esa zona que planteábamos, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a estar pendientes del mínimo ese, sobre todo esa estructura, y a partir de ahí empezar a construir. El Nasdaq ayer tuvo otro momento de debilidad, fue el primero que empezó a enseñarnos el camino. Teníamos varios niveles, ¿no? Teníamos varios niveles. El primero era 13.109 SOR anual, que también nos servía de mínimos anuales. Ese era el punto donde cada vez que el precio llegaba rebotaba, y aquí no rebotó, sino que se nos fue directamente hacia el siguiente SOR, 12.859. Pero no obstante, el precio al llegar a 13.109, ahí se nos paró un poquito, se nos paró un pelín, antes de continuar la marcha hacia abajo. Ahí estamos rebotando
y estamos haciendo de nivel a nivel. Ojo con la volatilidad que se ha incrementado bastante, ¿eh? Ayer hicimos 2 shorts en apenas una sesión. Y tenemos que también tener en cuenta lo siguiente. Este movimiento que empieza aquí, 1, 2, 3, 4, 5, que la verdad lo hemos ido siguiendo bastante bien, bastante bien, igual de bien que hemos ido siguiendo este 1, 2, 3, 4, 5, que también tendríamos que tirar por ahí otra línea 2, 4, ojo a esa línea 2, 4. Ahora lo que nos quedaría por ver, por confirmar, es 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya tendríamos esa última línea 2, 4 estaría rota, ya se estaría rompiendo, estaría perforada en menos tiempo también del que ha tardado en producirse, ¿no? Iríamos en tiempo y forma. Yo creo que por tiempo, en tiempos y forma, yo creo que iríamos, no iríamos mal. De todas formas, vamos a verlo con detalle en el Trading Room. Claro, si esto de aquí es onda 5, si esto de aquí es onda 5 de 5 y esto de aquí podría ser 5 de 5 de 5, pues el que tenga, no hace falta tener mucha idea de estructuras para saber que si aquí hemos terminado, el rebote va a ser interesante. Vamos a trabajarlo porque merece mucho la pena. Lógicamente el punto de invalidación, si se pierden los mínimos de ayer, pues lógicamente iríamos cancelando, pero vamos a empezar a trabajar, sobre todo porque parece que el rebote viene en formato de impulso. Este último tramito alcista parece que viene en formato impulso. Ayer no teníamos ese impulso, veíamos cómo esto nos venía en formato correctivo, lo cual también nos ayuda mucho a tener ese escenario más claro. Bueno, pues hoy vamos a empezar a trabajar con ese formato impulsivo en el rebote, ¿vale? Bien. IBEX, pues también bastante bien, progresa adecuadamente, no ha terminado todavía de cumplir con su cometido. En principio teníamos un objetivo para ayer que era el 8.419, precio de apertura trimestral. Ojo, porque lo que estábamos comentando, ¿no? Estaban la mayoría de los índices están por debajo del precio de apertura mensual, trimestral. Sin embargo, el IBEX ha mantenido bastante bien por encima de ese nivel. Ayer o esta mañana, o en sesión asiática, como queráis llamarlo, hemos llegado a ese punto. De momento rebota, pero no hay que olvidar que estamos trabajando con una posible pauta terminal que aún le quedaría 8.270, 8.250 para completarla. Entonces, bueno, en el día de hoy nos vamos a fijar sobre todo en esto de aquí. Esto podría ser perfectamente una pauta correctiva para seguir bajando. Esto puede ser perfectamente una onda A, una onda B, una onda C, y dentro de esa onda C que esto sea 4 de C, 5 de C. Eso es lo que vamos a intentar dilucidar en el Trading Room de hoy, ¿vale? Con el IBEX. Tiempo tenemos todo el del mundo, ¿no? Porque si aquí empezó la pauta terminal y aquí termina, tendríamos hasta el 19 de mayo para venirnos para acá. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el precio puede tirar para arriba, mientras no supere este máximo, puede tirar para arriba, quedarse ahí, traca, y subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar, y el 17 de mayo hacer así. Y cumpliría perfectamente con lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esperemos que no, por el bien de nuestra salud mental. Hoy vamos a trabajar con eso que estamos comentando, posible 4 de C, y vamos a ver si llegamos ahí finalmente, ¿no? Hay que recordar, porque claro, todo esto hay que ponerlo en contexto y tal. Onda 1, onda 2, onda 3. Por eso hablamos de A, B, C, porque probablemente le quede algo por arriba. Veremos si el precio puede llegar a ese 8.270. Bien. Euro-dólar. Pues el de euro-dólar sigue su caminito bajista.
sigue su caminito bajista. Ayer vimos cómo parecía que podíamos tener un agotamiento, porque se iban los mínimos decrecientes se iban aproximando, los puntos de reversión de la tendencia se iban bajando, pero no, sigue bajando, ¿no? Mientras estemos por debajo de 1.07, habría que pensar en 1.0579. Únicamente por encima de este nivel podríamos empezar a pensar en movimientos mayores a recuperar 1.08 y tal, ¿no? De momento vamos a estar pendientes de ese movimiento. Nuevo punto de reversión lo tenemos aquí. Mientras no se pierda el punto de reversión, predisposición bajista. Si se recupera el punto de reversión, podríamos tener un rebotito a testear 1.07, ¿no? ¿Vale? Y terminamos con el oro. Bien, el oro tenemos dos niveles, uno en 1888 como el turrón, y otro en 1874. Por source debería venir para acá. Mientras estemos por debajo de 1920, pensaremos que ese va a ser el recorrido más probable. Hay que tener en cuenta también una estructura que estamos siguiendo, y es muy posible, también es posible que todo esto sea, que la estructura esté equivocada, ¿no? Pero en principio estamos trabajando con una posible 5 extendida: 1, 2, 3, 4 y 5 extendida. 1, 2, 3, 4, 5. Le faltaría ese cinquillo, ¿no? Si nos fijamos en la estructura, esto es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Cada vez que tenemos un movimiento de rebote hay que preguntarse qué está haciendo. Está rebotando, sí, eso lo sabemos, pero ¿de qué forma lo está haciendo? O va quieto, parado, a través de un impulso o de una corrección. Esto no tiene pinta de impulso. Es más, todo esto podría ser una onda A, esto podría ser una onda B, hacer una onda C, ¿vale? Y no rompe la estructura. No rompería la estructura antes de... podría caer. También puede ser que todo esto sea una onda 4 y estemos ya dentro de la onda 5. 1, 2, y tendría que extenderse para abajo. Eso estaríamos ahí. La estructura vamos a seguir pensando que le queda ese tramito por abajo, a no ser que se recupere 1928. Si se recupera 1928, nos estará diciendo que este último tramo, 1, 2, 3, si esto viene para arriba, ha solapado, y pensaremos que ya no debería seguir bajando, ¿no? Entonces, bueno, eso entra dentro del trabajo con source, ¿no? Mientras estemos por debajo de 1920, seguiremos vigilando el lado corto. Ya digo que esto de aquí, pinta de impulso, no tiene. Parece corrección. Pues con eso vamos a estar trabajando. Muy bien, pues hasta aquí, punto y seguido. 9:30 en el Club de Bolsa en directo, Trading Room. Veremos estos otros activos. Muchas gracias, seguimos.